Bueno, soy Mario Sarabia y vengo a darles un ejemplo de la aplicación del integral en la mecatrónica. A lo largo de la carrera nos hemos topado con materias que llevan a cabo la práctica del cálculo integral. Visto desde la mecatrónica, el cálculo del integral se puede usar en circuitos electrónicos para calcular la capacitancia del circuito, calcular la corriente o el tiempo de descarga. Este ejemplo que les tengo es de un circuito RL, que es un circuito donde solamente hay una bobina y una resistencia. La bobina almacena energía mediante un campo magnético que después puede ser liberada mediante la resistencia. En este ejemplo, solo consta de una resistencia y una bobina. Por decirlo así, la bobina estará al 100% al inicio y con el paso del tiempo irá perdiendo intensidad. No sabemos con cuánto irá perdiendo por tiempo. Entonces, con este circuito aplicamos la ley de Kirchhoff, que dice que en un nodo la suma de los voltajes es igual a cero. Entonces, el voltaje de la resistencia más el voltaje de la bobina es igual a cero. Pero aplicando también la ley de Ohm, voltaje es igual a intensidad por resistencia. Entonces, el voltaje de la resistencia es intensidad por la resistencia. Y el voltaje de la bobina es intensidad, que es lo que se pierde con el cambio del tiempo por la resistencia. Entonces, despejando el voltaje de la resistencia nos queda esto. Y pasamos dividiendo la resistencia de la bobina para dejar este diferencial. Después dividimos todo sobre la intensidad para dejar un diferencial de un lado y del otro lado dejar una constante. Y por último integramos en los dos lados para que en un lado nos quede la integral del diferencial de intensidad, o sea, intensidad, y del otro lado que nos quede una función dependiente de la intensidad. Ahora, integrando en ambos lados, esto nos daría logaritmo natural de i, mientras que esto nos daría esta constante por la integral de dt, que sería t, que aquí lo tenemos. Logaritmo natural de i y esto la constante por t. Entonces, como este logaritmo está evaluado en 0 y en t, sería una recta de logaritmos. Logaritmo en t menos el logaritmo en 0. Pero aquí, como dice, se aplica la propiedad del logaritmo natural. La resta de un logaritmo es el logaritmo de la división de los módulos. Entonces, esto lo podemos convertir en esto, que está igualado a la constante por t. Entonces, aplicamos la propiedad del exponencial, que sería que esta división sería igual a e elevado a la menos r sobre l por t. Entonces, así como dice, despejamos la intensidad de t y nos queda intensidad de t es igual a e elevado a la menos r sobre lt por la intensidad en cero. Que en este circuito en específico tenemos una constante de tiempo que siempre será igual, que la constante de tiempo es la resistencia en la bobina sobre la resistencia en la resistencia, valga la redundancia. Entonces, la intensidad en el tiempo que nosotros queremos es igual a e a la menos en el tiempo sobre el tiempo total por la intensidad inicial, que al final esto es lo que estábamos buscando. Entonces ya con esto podemos resolver cualquier ejercicio. Por ejemplo, dice, vamos a obtener la corriente de la intensidad con el tiempo transcurrido, con la fórmula que ya tenemos. Aquí dice que la intensidad inicial es de 10 amperes, que la resistencia es de 2 kiloohmios y que la inductancia es de 4 milohenrios. Entonces, primero tenemos que sacar la constante, que ya sabemos cómo se saca. Sería 4 por 10 a la menos 3 henrios o 4 milihenrios entre la resistencia de la resistencia, que es 2 kiloohmios o 2 por 10 a la 3 ohmios. Entonces, esto nos da 2 por 10 a la menos 6 segundos o 2 milisegundos. Entonces, sustituimos la constante en la integral que ya teníamos, que es esta. Y al final nos da esto, que esto sería la intensidad total que tenemos al final.